Hola a todos y bienvenidos a esta nueva temporada de Conexión Vital. El día de hoy nos encontramos con el doctor Luis Salinas. Doctor, ¿cómo está? María Los Ángeles, ¿cómo estás? Un gusto. Bueno, Doc, vamos a empezar un poquito esta nueva temporada con la temática de salud mental. Y qué mejor oportunidad para tenerlo el día de hoy acá. Quería comenzar esta entrevista básicamente, o esta conversación, ¿por qué escogió psicología? Realmente esto nace cuando yo estaba cursando grado 10º, Ujú. muy curiosamente en un colegio militar, en donde pensar en psicología totalmente distante, y en una familia en donde predominaban los administradores de empresas, entre otras cosas, entre otras carreras. Un poco como la comprensión y eh, el amor por la filosofía. Y ahí fui encaminándome, porque pues la filosofía es la madre de la psicología, entonces fui entendiendo un poco esa dinámica. Y curiosamente ya en grado 11 dije, oiga, esto es interesante, me gusta estudiar la conducta humana, que ese es como nuestro fuerte, nuestra base. Y ir comprendiendo pues muchos de los elementos que componen la psicología como una ciencia social que va o va a estar a la mano de la sociedad y de las personas. Sobre todo en ese sentido fue que fui encaminándome hacia la psicología. Ya después, pues, una pasión es la psicología clínica, en donde empecé a especializarme un poco más sobre ese primer objetivo que tenía sobre el estudio de la conducta humana y pues de allí todo el aprendizaje que ello consigo trae para empezar y pues después llegar acá al hospital en algún momento. Digamos que como psicólogo, ¿cómo ha sido ese proceso para saber llevar a los pacientes, a sus familias? Creo que es un reto no solamente por la población que manejamos, sino porque el Hospital Militar siempre se ha destacado por ser una institución que va a la vanguardia en la nación y en el mundo. Es un hospital de tercer y cuarto nivel de complejidad. Eso invita a todos los especialistas y sobre todo en el área de salud mental a ser exigentes en ello, ¿sí? Y asimismo comprender cada una de esas condiciones que hace especial a esta población militar, sobre todo en todo lo que tiene que estar relacionado o asociado al estrés de guerra y consigo todos esos elementos. Desde que yo era estudiante, creo que siempre eh, había una filosofía muy clara de nuestros docentes. La doctora Patricia Hernández siempre nos decía, aquí vamos a encontrar y van a poder observar y ver el 3% de lo que en esos libros que ustedes leen aparece que probablemente en toda su carrera o en su vida van a encontrar. Aquí se ve todos los días. Aquí no es el 3%, aquí es el 60%, el 70%, el 80% de esas condiciones clínicamente significativas que tenemos que trabajar con nuestros pacientes. Eso lo hace especial no solo a la población, sino al nivel de profesionales que en general pues tienen que estar al mismo nivel de nuestra población. Y creo que el Hospital Militar es un ejemplo de ello también, Ujú. porque hace muchos años nuestros docentes, Patricia Hernández, trabajó significativamente en el hecho de construir un área de psicología, ella estuvo hace un tiempo, ya se pensionó, en la que por reglamento y por ley, como está escrito, se cumpliera en torno a que las personas deberían tener derecho a 60 minutos de una atención psicológica. Y no sé si lo saben, pero pues el Hospital Militar es una de las pocas instituciones. Usted va a una EPS común y corriente y son 20 minutos. En 20 minutos, ¿tú qué haces como psicólogo? Eso es con todo respeto, una vergüenza. Pero aquí tenemos 60 minutos para atender a nuestro paciente. En ocasiones las personas jamás había tenido tanto tiempo para poder que alguien me escuchara y poder entender lo que me está pasando, ¿cierto? Tenemos el lujo de ello, de tener un tiempo en el cual, y no solo eso, en ocasiones nos tomamos más tiempo. Ustedes nos han visto en las habitaciones que llegamos, el paciente son 60 minutos y después vamos otros 30 a la familia, porque esto continúa. Entonces nuestro desgaste no es de una hora, no, sino es de mucho más tiempo, ¿sí? Pero damos esos espacios de tiempo. Entonces eso permite que también haya calidad en el trabajo y que haya esa lógica en la intervención, porque es que es por lógica, no es por nada más, no es por gusto, no es por capricho, es porque ese es el nivel de atención que merecen pues, los usuarios de nuestra institución y pues va de la mano de lo que la ley le permite y de lo que la lógica le permite. Una intervención psicológica menor o inferior a 60 minutos no tiene sentido, ahí no haces nada. Saludas al paciente y seguramente conocerás los datos sociodemográficos del paciente y ya, pero una intervención o un proceso de análisis mucho más a conciencia del proceso lo permiten el poder tener las cosas en regla. Y eso existe, la ley 1616 no lo exige y se lo exige las instituciones. Lo que pasa es que la gente, lo que hablamos, no sabe, no conoce, no está educada sobre eso y deberíamos exigirlo.
Europa nos da un muy buen ejemplo en ocasiones sobre lo que es el proceso de salud. Entonces ellos cada 3 meses tú tienes la posibilidad de tener el contacto muy cercano, de ir al médico y chequear físicamente cómo estás, de ir al odontólogo y pues, revisar cómo está tu salud oral. Y cada 3 meses visitas al psiquiatra o al psicólogo si lo necesitas para cuidar tu salud mental. Entonces salud física, salud oral y salud mental van de la mano. Esa es la lógica sobre la cual tendríamos que constantemente movernos. Tenemos que tener en cuenta también que en un hospital se ve muchas variantes. Está el tema del duelo dentro de la parte gestacional, el duelo dentro de la parte cuando el paciente ya pues culmina su camino de vida, entre otras cosas, pero también el duelo dentro de la persona que está llevando un tratamiento, una enfermedad terminal y demás. También hay que tener en cuenta, y usted me corregirá, doctor, el tema también el cuidador, digamos que la familia, porque no muchas veces el cuidador es alguien de la familia. Esa parte, ¿cómo se lleva? Porque tiene que igual tener una red, el paciente, muy sólida para poder llevar todas esas fases que hay dentro de su tratamiento o dentro de lo que se encuentra acá. Ustedes como psicólogos, ¿cómo hacen para, digamos, dar ese apoyo o ese refuerzo para que esa red sea, pues, sólida? Creo que vas haciendo incursión a un término y es salud mental, ¿sí? Porque definitivamente si no hay una solidez sobre esa condición o ese estado de bienestar, difícilmente pues el profesional va a poder como dirigir o direccionar y suministrar parte de los elementos que le permiten a las personas sobresalir de esas condiciones de estrés tan significativas. Cuando uno revisa como en parte muchas definiciones que hoy en día se dan sobre la salud mental, pues logra darle como un contexto y una conclusión de ese estado de bienestar propio del individuo que le permite solventar o afrontar o enfrentar algunas situaciones de alto contenido emocional que consideramos usuales, normales, características del día a día, que le permiten laborar y que le permiten también pues, ser útil a una condición, a un estado social. Pero pues cuando hablamos específicamente, como tú me lo preguntas, de una función en una institución, de ser cuidador, por ejemplo, esa línea tan delgada de lo que es la salud mental se puede romper y ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Nosotros no damos tips, ¿sí? Nosotros establecemos una serie de herramientas y brindamos una serie de herramientas que le permiten a las personas solventar parte de esas condiciones del día a día, sobre todo, por ejemplo, cuando son cuidadores. En muchas ocasiones nosotros les explicamos a los pacientes y a los cuidadores que el cuidador se desgasta el doble de lo que se desgasta el paciente. Y cuando el paciente se da cuenta de ello o percibe ese desgaste en su cuidador, genera culpa y ahí es cuando se nos deprime. Y ahí es cuando nos llaman, ¿cierto? Y vemos muchas de esas condiciones, pero es una cadena que se debe cuidar y que debemos básicamente empezar a apoyar nosotros en esos momentos en donde el cuidador pues ya llega a un desgaste del cuidador o a una fatiga del cuidador. ¿Sí? Inicialmente arrancas una fatiga. Siempre hablamos de desgaste, pero como que dejamos de lado que hay un primer elemento que podemos observar, que médicos, enfermeras, psicólogos pueden observar antes de que haya ese desgaste. ¿Sí? Y es que comienza a haber una fatiga. Y esa fatiga está asociada a elementos como algunos criterios de depresión o de ansiedad que se visualizan, el estado de humor del cuidador, ¿sí? La disposición que tiene a la escucha de los médicos, de las enfermeras, del psicólogo, ¿sí? Las condiciones del contexto en el que está el cuidador es supremamente importante, ¿sí? Nosotros debemos caracterizarnos por ser una institución que, como lo he escuchado en varios momentos y que se está trabajando significativamente por humanización, es que debemos cuidar al cuidador, ¿sí? En muchos aspectos, ¿sí? Un cuidador por ningún motivo o razón tiene que estar en condiciones difíciles cuidando a su familiar o a su amigo, a su ser querido, o a su paciente también, que se vuelve su paciente. Además porque en muchas ocasiones el cuidador termina haciendo de esa labor su sentido de vida. Entonces cuando llega ese momento del que tú hablaste, por ejemplo, la etapa de fin de vida de un paciente, para el cuidador no solamente es vivir ese duelo, sino que se acaba el sentido de su vida, porque durante muchos años esa ha sido su tarea, esa ha sido su labor, y perderla como que se queda sin una base, un piso, y ahora, ¿qué hago? Si toda la vida ha sido cuidador o cuidadora. Si esas mamás que han cuidado a sus hijos durante muchos años, con condiciones como por ejemplo las parálisis cerebrales y demás, y fallece esta persona, fallece el paciente, fallece su hijo, no solo fallece su hijo y vive su duelo, sino que pierde su sentido de vida. Entonces, reestructurar, reintegrar
acondicionar todos esos elementos, pues hace parte de ese arte que nosotros comenzamos a trabajar en el día a día, no solo con los pacientes durante la hospitalización, sino también durante la consulta externa. ¿Por qué es importante la salud mental hoy en día? Y cómo también, o sea, uno qué referente debería tener cuando acudir a un psicólogo. Voy a utilizar un ejemplo con el que trabajo con mis pacientes. Vamos a utilizar algunas de las herramientas y técnicas que he venido hilando y construyendo en ello. Siempre he pensado que nosotros en Colombia tenemos que trabajar muy fuerte con los niños y hablarles de salud mental desde niños. O sea, en Colombia nos hace falta a nivel académico o como en el pénsul académico en general, algo que nos hable sobre el sistema nervioso central, sobre qué es ese órgano, qué es el cerebro. Y porque ahí de la mano vamos a entender qué es la salud mental. Nos hablan del corazón, nos hablan de cuidar el estómago, nos hablan de cuidar las articulaciones, nos bombardean con un montón de información sobre 1000 cosas, pero difícilmente alguien se centra y toma la tarea de hablarnos sobre cómo funciona el sistema nervioso central, qué carajos es el cerebro. Claro, conocemos el 3% realmente lo que deberíamos conocer. Conocemos quizás más del universo de lo que conocemos y entendemos de cómo funciona el cerebro. Pero tenemos que empezar a hacer la tarea y tenemos que simplificar esa información. Entonces, hagamos un ejercicio muy interesante ahorita. Aquí trabajamos mucho el tema asociado también a dolor. Entonces yo trabajo esos dos elementos. Si yo te pregunto a ti, ¿qué entiendes por dolor? ¿O para ti, qué crees que es el dolor? ¿Para ti qué es el dolor? ¿Para mí? Sí. Depende. Lo que entiendas por dolor. Lo que entiendo por dolor, no, algo que me aflige. Algo que te aflige. Sí. Ok, ¿qué más? Bien. Algo que me cuesta. Que te cuesta, bien. Que siento como si me pesara. Ok. De cierta manera. Si yo te pongo una medición muy simple, muy sencilla, muy básica, ¿para ti es algo bueno o malo? Malo. Malo, ¿cierto? Estás dentro del rango en donde la mayoría no hemos sido educados sobre ellos, pero hoy vamos a ganar eso. Hoy te vas a educar sobre lo que es la salud mental, no el dolor. Bueno, también quizás un poco el dolor. Pero el dolor es ese elemento, es esa alarma, es esa alerta que nos permite accionar, ¿sí? Es esa instrucción inicial que nos permite tomar una acción para prevenir más daños, ¿sí? Si esa silla fuera una estufa y estuvieras ahí sentada, apenas te sientas, tu reacción sería retirarte rápidamente, ¿no? O si esto estuviera caliente, yo lo retiro. Pero si eso es gracias a que tiene sensores de dolor, ¿cierto? Si yo no tuviera sensores de dolor y mi mano se queda ahí, y me haría daño. Me haría mucho más daño, correcto. Entonces es el principal informador o alerta del cuerpo para decirnos que algo anda mal y que pilas, que corrijamos o que nos quitemos o que evitemos, ¿cierto? Ya tenemos claro qué es el dolor. Hay un órgano del cuerpo que no tiene sensores de dolor, porque no se puede decir a sí mismo me duele. ¿Sabes cuál es? Se me viene el cerebro. El cerebro. Bien, sí, correcto. El cerebro no tiene sensores de dolor, ¿sí? El cerebro no duele, la masa encefálica no duele. ¿Listo? No duele. Es diferente un dolor de cabeza, eso es diferente, es el grupo arterial, ¿sí? La presión arterial, ¿sí? Arterias, venas, pero no es la masa encefálica, no es el cerebro no tiene como decirnos que le duele algo, ¿cierto? Ya tenemos claro qué es el dolor y que hay un órgano del cuerpo que no tiene sensores de dolor. La pregunta sería, ¿cómo hace el cerebro para decirnos que algo anda mal si no tiene sensores de dolor? Bueno, pregunto yo, ¿ahí vendría el tema de las emociones? Muy cerca. Ok. No, se me ocurre son las emociones, porque para mí las emociones, desde mi ignorancia, es como más que todo lo que me puede decir cuando me siento bien, cuando me siento mal. Muy cerca. Estamos aquí tú y yo hablando en la entrevista y llega una tercera persona y empezamos a ver que ella empieza a comportarse, bueno, veámoslo algo extraño, ¿cierto? A mostrar una serie de comportamientos como de pronto estar hablando sola, a tener alucinaciones, gritar, ofuscarse, golpearse, romper ese vidrio. Tú te quedas mirándola. ¿Qué es lo primero que piensas? Algo le pasa. Algo le pasa. ¿Y con qué órgano del cuerpo lo relacionas? Con el cerebro. Con el cerebro. Algo está mal en su cabeza, ¿cierto? Yo también pensaría, oye, algo le está pasando, ¿cierto? El cerebro manifiesta su malestar por medio de lo que los otros a nuestro alrededor pueden observar. Correcto. Es decir, por medio de las conductas, pero sobre todo el comportamiento. Entonces tú me dices, ay, o sea que cuando yo venía para la entrevista o para el hospital aquí esta mañana y vi 2 conductores de taxi agarrándose a varilla, o sea que la salud mental de ellos, correcto, no está bien. La zona y la estructura de su cerebro que les dice, hey, venga, sí, discúlpeme, yo fui lo que lo cerré, o bueno, voy de afán, o bueno, X cosa, no está funcionando en armonía.
Hay algo mínimo en ello que no le está permitiendo y pueden estar condiciones asociadas a sus elementos de estrés y a una constante de estrés, ¿sí? El cuerpo, nosotros los seres humanos, estamos hechos para tolerar unas ciertas cargas de condición de estrés, ¿sí? El clima o la temperatura, el ambiente, el sonido, olores y demás. Nuestros sentidos están asociados para ello y toleran una cierta cantidad, pero no una constante de ello, ¿sí? Entonces, si yo estoy trabajando en mi oficina, inicialmente hay un martilleo, como que me incomoda, pero lo tolero. Pero si al otro día continúo en ello, y si me voy de aquí, me subo a un bus y continúo, si llego a mi casa y hay una disfunción en donde constantemente hay un sonido muy fuerte, por ejemplo, y es una constante, al siguiente día yo ya no voy a estar suficientemente tolerable a ese mismo sonido del martilleo, entonces voy a explotar, ¿sí? Pero el tema es que podemos explotar en cualquier momento, ¿no? Ya sea conduciendo un carro, manejando una moto, frente a mi compañero, frente a una relación de pareja, frente a múltiples estresores de los cuales estamos expuestos en el día a día desde que salimos de la casa o desde que somos conscientes, nos despertamos y empezamos el día a día, ¿sí? Entonces, esa línea tan delgada es salud mental, ¿sí? Pero no la vemos. O sea, la salud mental está expuesta en todo momento. Nosotros somos expertos, los psicólogos clínicos, en la comprensión de la conducta humana. Entonces leemos rápidamente salud mental en todo, en la apariencia física, en las conductas, en los comportamientos de las personas. Hay una constante de ello. Entonces, pues, ni qué decir cuando de pronto encontramos esos casos en donde algunas personas agreden a otro al punto de violentarlo, ¿sí? La agresividad es diferente a la violencia, ¿sí? La violencia es la transmutación de la agresividad. Todos los seres humanos podemos ser agresivos hasta en algún momento hasta para la defensa, ¿cierto? Pero no violentos. Okay. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces la violencia va más allá de ese elemento de que te violento porque no me diste una moneda. Yo te violento con un arma, te violento, ¿sí? La violencia psicológica hoy en día la hablamos, entonces hay una constante de ello, en donde te alzan la voz, te gritan, te golpean, pero lo minimizamos, ¿cierto? Pero si todos entendiéramos la salud mental desde ese concepto tan sencillo en el que tú acabas de aprender cómo el cerebro funciona, ¿cierto? Y que hay un elemento en el que tú eres tolerable a ello, pero ya después no, ¿cierto? Y es cuando entramos en que, por ejemplo, la última encuesta nacional de salud mental en Colombia nos dice que hay una prevalencia de ansiedad y de depresión y que ha aumentado significativamente esos dos elementos en donde la población que se ve un poco más inmersa en estas condiciones son los jóvenes y las mujeres, ¿sí? Y ahí cuando entramos a ver todos estos esquemas que se han movido en torno a la salud mental. Todo eso es salud mental, ahí hablamos de salud mental, ¿sí? Tenemos que empezar a educar sobre salud mental a los niños, que un niño entienda por qué es importante cuidar su cerebro y eso le va a dar más lógica porque no tiene que fumar o no tiene que consumir alcohol, ¿sí? Si entendiéramos que cada vez que consumimos alcohol, pues más allá de hacerle daño al hígado, obviamente, pero pues hay un órgano más importante como el cerebro que se está viendo afectado, y entenderíamos que el alcohol es un precursor de la depresión, por ejemplo, porque biológicamente y químicamente a nivel neuroendocrino entendemos que disminuye los niveles de segregación de serotonina, neurotransmisor que nos permite funcionar adecuadamente en torno al estado de ánimo o la disposición del estado de ánimo a lo que vaya yo a hacer. Si todo eso lo entendiéramos desde pequeños, no a este nivel claramente tan técnico, sino que permitiéramos simplificar esta información y le expresáramos a las personas o a los niños sobre lo que es el cerebro, más allá de, difícilmente vemos un comercial sobre el cerebro, o unas caricaturas sobre el cerebro de pronto, algunas que he visto por ahí que intentan educar sobre cómo funciona el cerebro a los niños, ¿sí? Nos hace falta mucho sobre eso y le enseñaríamos y se nos facilitarían mil cosas para entender que no tenemos que consumir sustancias psicoactivas, que fumar pues nos está haciendo mucho daño, que consumo de alcohol pues no nos está enseñando y nos está ayudando a algo. Entenderíamos que el alcohol engaña el cerebro, haciéndose pasar por agua, por ejemplo, que esos son otros elementos que podríamos dar allí, ¿sí? Entonces, creo que es educación sobre eso, ¿sí? Y simplificar la educación, o sea, esto no tiene que ser tan complejo. Yo quiero hacer una pregunta un poco de pronto desde la ignorancia, y es que ustedes como profesionales también, ¿cómo hacen para llevar su salud mental? Yo creo que es muy importante, aunque sea un poco de cliché, creo que el psicólogo antes de ser psicólogo es persona, ¿cierto? Y yo creo que nosotros aprendemos y adquirimos una serie de herramientas que desde mi punto de vista sí o sí necesitamos, no es que queramos, sino que se necesitan poner en práctica. Es la mejor forma y evidencia de la calidad que nosotros le damos a las personas.
como esté mi salud mental, va a estar, o es el nivel de trabajo y de labor que yo le puedo dar a mi paciente, de la calidad de trabajo que le puedo dar. Yo siempre, en particular, digamos que a nivel individual, pienso que debo cuidar significativamente mi salud mental porque pues, es lo que yo le voy a dar a mis pacientes. Si es, no sé, un buen mecánico, debe tener un muy buen carro, ¿sí? O debe tenerlo muy buen cuidado, ¿cierto? Un buen artista, pues vas a la casa de un artista y ves, o sea, oiga, realmente esta persona lo que hace se ve. En ese orden de ideas uno pues establece dinámicas centradas en lo que puede ser la higiene de sueño, una buena higiene de sueño, tener en cuenta eso, un buen patrón alimenticio, la actividad física es indispensable. En algunos, unos y otros no, pues tenemos el acompañamiento de nuestros animales de compañía, que son fundamentales, ¿sí? Son vínculos que uno va estableciendo sanos, que le permiten diluir esas condiciones de estrés que el día a día pues trae y que constantemente nos afectan. Tocas algo muy importante y es el tema de las mascotas. Y quiero traerlo acá a retroalimentación porque acá tenemos justamente un programa muy lindo que se llama La Fuerza Peluda, que es liderado también por ti. ¿Nos puedes contar un poco sobre esto y cómo nació? Creo que hace mucho tiempo esperaba esa pregunta. Hace mucho tiempo esperaba este momento. Y pues quizás no es cuando uno quiere, sino cuando realmente se necesita y ojalá les sirva a las personas que nos están viendo. Y entender un programa, un protocolo en el que lograron unirse múltiples momentos y personas a las cuales agradezco la dirección de este hospital en su momento, la familia de una paciente y mi grupo de trabajo, desde los médicos familiares, los trabajadores sociales, comunicaciones que siempre ha estado ahí, seguridad, el grupo de psicólogos, neuropsicólogos que han sido indispensables en esta labor. Aunque arrancamos siendo poquitos, realmente éramos 2, 3 personas las que empezamos a motivar este programa, pues nace y surge de una paciente que creo que ya han podido conocer, que es María Paulina González. Era una paciente del área de oncología, un área con la que yo trabajo, y curiosamente y casualmente ella era psicóloga educativa, ¿sí? Ella pues tenía una enfermedad crónica avanzada y uno de sus últimos deseos era que su gatica Isi la visitara. En ese momento, tras los 86 años de existencia del hospital, no habían ingresado animales de compañía a la institución. Pero pues en vista de eso, con el trabajo de humanización, la doctora Fanny Violeta y Candy también apoyó mucho eso, la doctora Catalina Correa en su momento, el doctor Eric Delgado, en efecto, pues como que ¿qué hacemos? Tenemos que cumplir eso, transmití parte de esa motivación y pues fueron personas muy abiertas a poder hacer y cumplir este deseo. Ingresamos a ISI, con María Paulina pues cada tarde era una tarde de trabajo. No era una tarde de esperar que llegara ese momento de desenlace fatal, sino era una tarde en la que yo le propuse a ella que creáramos un protocolo. Creamos un protocolo que permitiera el ingreso de animales de compañía a las personas que estuvieran hospitalizadas en unas estancias superiores a 3, 4, 5 días. Pero no teníamos ni idea de nada de eso, o sea, estábamos en cero. Referenciarnos de toda la información que estaba en el mundo, en Colombia y en Bogotá específicamente, pues nos permitió construir un protocolo al cual se le dio como apertura ya en el 2024. Ella fallece el 30 de julio del 2023, queda en mis manos la tarea de culminar ese protocolo y referenciándonos y iniciando el protocolo ISI, que es el nombre del programa, aprendimos de un término que se llama las intervenciones asistidas con animales, algo que ya existía hace muchos años, eso no es nuevo realmente en el mundo, pero empezamos a aprender de ello. Hice un diplomado, empecé a invitar a más personas, muchas otras personas de otras áreas, otros profesionales se fueron integrando al programa y pues nació el programa Fuerza Peluda, ¿sí? En el cual pues tenemos perros que nos permiten debidamente adiestrados realizar procesos de terapia y procesos de actividades asistidas y educación asistida, que hoy pues ya ha cambiado su terminología y nos permite pues asistir también con otra herramienta que permite también acercarnos a esa humanización y como herramientas y elementos que nos ayudan a tener a Rafa, a Lupa, a Nala, a Kratos, que fue el primero que llegó acá en la institución, Apolo, ¿sí? E ir aprendiendo un poco más de ello. Ya hoy en día somos un grupo de más de 10 personas, por ahí profesionales que ya se han formado, son técnicos profesionales, ahí la mayoría de ellos son psicólogos, están fisioterapeutas, médicos familiares, que han aprendido un poco más de este proceso y de hacerlo en orden, hacerlo bien, que si algo que caracteriza al hospital militar es eso, es acercarnos a hacer las cosas con amor y hacerlas en orden bien, ¿sí? De la mano de lo que pues, nos exigen las instituciones que nos
vigilan, nos auditan constantemente nuestro quehacer. Y pues el programa Fuerza Peluda nace, protocolo Easy se abraza, Fuerza Peluda se abraza a Easy como un hijito de Easy, y pues empezamos un programa que entiendo yo ha podido surgir y crecer y ser ejemplo a nivel nacional, porque somos el único hospital en Colombia, entiendo yo, y en América, que tiene sus propios perros. Ahí marcamos una gran diferencia al resto de instituciones en donde pues, hay especialistas profesionales que se forman en el programa, en la disciplina, y tienen sus propios perros y llevan sus perros a la institución. No, el Hospital Militar tiene sus propios perros, una característica que pues, enmarca también las fuerzas militares, porque pues, han sido perros que han sido donados, algunos de la Fuerza Aérea, del Ejército. Entonces eso nos hace un poco más propios de ello, y también nos exige mucho más porque pues, tenemos que estar pendientes del bienestar animal, del cuidado de los perros. Es difícil, no es fácil, digamos que detrás de cada visita que tenemos a un paciente hay mucho trabajo. Mucho trabajo es alistar el perro, es tener una persona como Gladys Rátiva, que es una representante y una experta en el tema de intervenciones asistidas, orientándonos en todo este programa, es nuestra maestra en ello. El soldado Ortega, que muchos lo conocen, que ha cambiado su chip completamente de ser un guía canino clásico de antinarcóticos, explosivos, y romper todos esos esquemas y decir, ahora me voy a entrenar, se ha formado, ha hecho un gran esfuerzo, y es la calidad que hoy tenemos de una persona que está dando ejemplo a una institución, ¿cierto? Y ahí hemos hecho un grupo que se ha consolidado, y pues todo en bienestar de los pacientes, ¿sí? También de nosotros, porque de cierta manera pues nuestros animales de compañía, nuestros perros, se han transformado en esos facilitadores de los procesos. Entonces ya el proceso psicológico es mucho más fácil, ¿sí? Entonces cuando por ejemplo tú y yo hablamos ahorita o antes de tema duelo, llegar a ese momento y romper un poco esas barreras en donde la persona está en un momento en donde está completamente anulado y no quiere escuchar absolutamente a nadie. Pero pues si llegamos con un perro y ella se centra en el perro y el perro me permite hacer ese momento en donde ya me miras a los ojos y yo puedo entrar a intervenir, pues me facilita mi trabajo, y eso lo hemos podido evidenciar. Claro, además que incluso ellos no solamente dan el acompañamiento para acá a las personas que nos están viendo, a los pacientes, sino también dentro de la parte de los colaboradores que estamos acá con las pausas activas que ellos hacen. Es muy importante porque también uno en el diario, a uno se le olvida incluso su propia salud mental. Y uno piensa que uno de pronto es solo una máquina que tiene que trabajar, pero cuando ellos llegan, porque hacen unas pausas activas acá dentro del hospital, coordinadas claramente, o sea, tú no es que se desconecte, pero uno sí como que cambia un poquito el chip, ¿sabes? Y eso es de verdad bastante importante porque, ejemplo, y en esto sí quiero de pronto abundar un poco, Doc, y es que seamos conscientes de que, digamos, no todo el mundo tiene acceso a un psicólogo, no todo el mundo tiene acceso a terapias, pero el hecho de pronto de que las personas empiecen de pronto a tener hábitos un poco más saludables o tener de pronto no sé cómo decirlo, como algo que también los desligue un poco de su rutina y demás, eso también ayuda mucho. Entonces, digamos que cuando ellos entran, eso a uno por lo menos como colaborador lo fortalece y más si a uno le gustan los animales, ¿no? Entonces mira que eso que tú expresas, esa sensación que expresas, la complementa un profesional. Sí, es decir, tú estás ya dispuesta, ya estás disponible, aquí estoy preparada, ¿qué vamos a hacer? Y entra un profesional y hace un proceso de intervención, entonces duplica ese efecto que nosotros tenemos a nivel clínico en las personas. La novedad es algo supremamente importante, ¿sí? Pero más allá de la simple novedad, es que esto está evidenciado, ¿sí? Nosotros estamos haciendo elementos de medición constante y próximamente investigación en donde demostramos, ¿sí? Cuantitativa y cualitativamente, que hay un efecto y que ese efecto pues, es el resultado de un proceso terapéutico y de intervención. A ese nivel tenemos que ir llevando las cosas pues, para que no solamente pues, se vea como que es la novedad de llevar o entrar un perro a un hospital. No. Sí, tiene que haber un elemento de la mano, como siempre se ha caracterizado en un hospital, en donde esté lo científico y lo académico. ¿Sí? Y nosotros tenemos elementos que próximamente hemos ido alimentando para poder escribir esas experiencias y poder demostrar que hay un efecto muy benéfico en ello. Esas condiciones de salud mental de las que tú me estabas refiriendo, precisamente es en lo que el hospital se está caracterizando, ¿sí?
de cambiar un poco todo ese entorno, cambiar un poco el chip. Claramente nos hace falta más trabajo, hay muchas cosas que tenemos que ir y seguiremos trabajando y eso es lo que nos da motivación como en el día a día, ¿no? Eh, los perros son ese facilitador definitivamente para poder trabajar significativamente pues, por la función y la misión que tenemos que son nuestros pacientes. En todo este camino y en todo esto que has aprendido también, ¿te sientes orgulloso de hasta dónde has llegado? Sí, siento que cada etapa o digamos cada momento ha sido acompañado, eh, bueno, yo siempre hablo de Dios, la vida y la naturaleza, sí, pero pues digamos que yo sí, soy católico, mi familia es católica, pero sí siento que hay algo y algo que está ahí y no todo es cuestión del azar. Dicen que por ahí que Dios no juega los dados, ¿no? Ujú. Si hay algo, a mi manera lo creo y lo siento y lo transmito también un poco desde otra filosofía, ¿no? Pero es una comprensión muy, muy pura, muy limpia, muy espiritual. Y siento que ha acompañado el quehacer, ¿sí? El ya hoy en día haberme hecho cargo hace más de 7 años de un área, el doctor Eric Muñoz, Patricia Hernández, cuando eran mis jefes, confiaron en tome la dirección, dirija este grupo, lo necesitamos aquí, haga este trabajo, pues hay que decir gracias. En el Hospital Militar se crece significativamente, por fuera de la institución también, pues he podido tener reconocimientos en la universidad en la que me he formado también. Entonces, creo que es sentirme orgulloso, pero también es saber dar gracias a cada una de esas personas que han aportado. Yo siempre les digo a mis pacientes que aprendo todos los días de ellos y seguramente seguiré aprendiendo un montón, porque nos falta muchísimo. Mi formación como pregrado, especialista, magíster, próximamente aspiraría a un doctorado, pues creo que habla un poco de eso y responde un poco a tu pregunta de sentirme orgulloso, porque pues no, es continuar, o sea, todos los días hay que continuar y hay que mantenerse actualizado sobre todo. Y sí, me he sentido muy, muy orgulloso, o sea, creo que hemos hecho una labor gigante, titánica en el hospital y muchos de esos momentos que en ocasiones comunicaciones nos ha acompañado, que los llamamos, tenemos este paciente, hagamos de este sueño algo único. Creo que eso es lo que enmarca el sentirse orgulloso en el día a día, ayudar a cada una de las personas que está ah, golpeando la puerta diciendo, solo necesito 5 minutos, media hora, venga, ¿sí? Bienvenido, o sea, estoy dispuesto y disponible para poder colaborar, Wow. servir. No, y es que justamente es eso, es esa acción de servicio, esa Ujú. acción de vocación que justamente a ustedes los diferencia, porque igual no es fácil y más en un ambiente como el hospital, en el aspecto de que, como lo decíamos, acá se ven muchas cosas a diario, o sea, ves desde un nacimiento hasta lastimosamente un fallecimiento. Entonces es como ese acompañamiento en todas las etapas de la vida, sí o sí. Por último, me gustaría, doctor, si le podría mandar un mensaje a las personas que en este momento de pronto estén atravesando algún momento difícil en su vida. ¿Qué mensaje les podríamos dejar el día de hoy? Siento que el principal mensaje está centrado en tener confianza y tener la oportunidad de permitir que profesionales del nivel que tienen en su institución como el Hospital Militar, pues podamos aportar al bienestar, ¿sí? Creo que buscar ayuda y pedir ayuda no, pues no debe volverse un estigma, o sea, creo que también tenemos derecho a ser felices, ¿cierto? Y la felicidad no está en el tener, ¿sí? En muchas ocasiones nos ocupamos constantemente de si tengo un carro, si tengo una casa, si tengo empleo, si tengo pareja, si tengo, ¿no? Sino en lo contrario, en no tener. Si esa felicidad está en la ausencia de situaciones negativas, conflictivas o de alto contenido emocional negativas. Cuando un humano carece de eso, pues muy probablemente o aumenta la probabilidad de que sea un poco más feliz. Buscar ayuda creo que es un elemento y un aporte que le permite dar esa oportunidad a otro ser, de apoyarlo, de ayudarle, ¿sí? En muchas ocasiones las condiciones, la depresión, por ejemplo, no permite a las personas que vean a sí mismos, que tengan una comprensión clara de lo que está ocurriendo. Pero pues hay un nivel de confianza en los especialistas que tenemos acá para que puedan acudir a nosotros en el momento en el que lo consideren y sea necesario, ¿sí? Es mejor pedir ayuda antes que de pronto no poder cumplir con cada una de esas metas a las cuales tenemos derecho. Pues suficiente con lo que a una persona en la vida le haya ocurrido, seguramente situaciones negativas o conflictivas, pero ¿por qué no darme también la oportunidad y tener derecho a ser feliz? Y si en eso está el primer paso es buscar un apoyo, una ayuda, pues darme esa oportunidad. ¿Por qué no? Si la vida ha sido injusta conmigo de cierta manera y lo veo desde el peor punto de vista, pues yo también tengo derecho a darme la oportunidad de.
de ser apoyado por alguien, ¿sí? No necesariamente, pues, entiendo yo un poco el estigma que tenemos con los psicólogos, los psiquiatras y demás, pero bueno, la escucha de un familiar, el acompañamiento de un animal de compañía, ¿cierto? Porque aquí hay algo importante y es que no es tener una mascota, por ejemplo, un animal de compañía, y no es que tengo una condición de salud mental y es el perro el que me va, no, porque ahí también tenemos que tejer un hilo muy delgado en lo que se llama bienestar animal, ¿sí? Y no es el perro el que yo cojo y lo abrazo y lo espicho hasta que yo me sienta feliz y tranquilo, o tengo que tener un perro 24 horas a mi lado para que, no, eso no es, ¿sí? Es entender un poco esa dinámica de educarse. Pienso que hay que educarse mucho. Yo le diría a las personas que nos permitan también ayudarles en ese proceso de educación sobre lo que es salud mental y apoyarlas en lo que se necesite. O sea, creo que estamos dispuestos a servir, y en el servicio es en donde pues, todos nos podemos ayudar mutuamente.